Sex Education, una de las series más mediáticas de Netflix en los últimos 4 años, finalmente ha concluido después de 4 temporadas. Y tenemos que decirlo, al principio esta serie fue una más del montón, una historia sin alma de pubertos que tienen relaciones sexuales todo el tiempo sin ninguna clase de profundidad o mensaje. Inclusión forzada. La serie es uno de los títulos que se le pudo adjudicar al inicio de sus transmisiones, pero resulta ser que no solamente le cayó el hocico a más de uno que llegó a pensar esto, sino que lo volvió su fan e hizo que se devorara una temporada entera en una sola noche. Así es, Sex Education fue una buena serie y antes de levantar algo de polvo y arena, hay que mencionar algo, y es que no involucramos ninguna clase de personajes en base a su orientación sexual, gustos o género. Juzgamos a todos por igual. Y hablamos mal de la inclusión forzada, pero no de personajes homosexuales ni nada por el estilo. La inclusión forzada en general, ya sea de un personaje heterosexual, un hombre, una mujer, una historia, una relación, una amistad, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto lo menciono solamente por mencionar, pues realmente esta serie fue muy buena. Varios de sus personajes son buenísimos sin importar su género, no solo al punto de hacer que a casi todo el mundo les agrade, sino de que sean sus favoritos. Y eso solo quiere decir una cosa, que está bien hecha. O bueno, al menos lo estaba. Realmente la serie demostró no solo no ser una más del montón como decíamos, rompió parámetros y fue una de las pocas historias que cuentan con personajes diversos y explora la sexualidad juvenil de manera efectiva y natural. La serie logró popularizarse gracias a sus personajes e historias bien escritas, acompañadas de una fotografía espectacular. Conforme pasaban las temporadas, más y más gente volteaba a ver este trabajo que no solo exploró la sexualidad de una manera quizás un poco exagerada y gráfica, pero orgánica a final de cuentas, pues realmente hubo mucha educación sexual en esta serie, que también llegó a tocar temas de concientización sobre la salud, tanto mental como física, y qué decir de temas como la inclusión y el feminismo, que normalmente son bastante explotados, y no está mal. Me parece realmente importante hablar de esto, que más allá de entretener, puede haberse reflejado en una mejora dentro de la sociedad. Pero desafortunadamente, la mayoría de veces esto suele ser hecho de manera forzada. Está bien la intención, pero no el desarrollo, y aquí Sex Education dio cátedra de cómo hablar del feminismo de una manera natural y emotiva, haciendo que no solo entiendas el mensaje, sino que te guste la escena con la que lo transmiten. La serie no solo fue buena tocando temas sociales, sino desarrollando sus personajes y moviendo la historia en la que todos evolucionan, por lo que al final de la tercera temporada todos se quedaron con altas expectativas, y cuando se anunció que la cuarta temporada sería la última, era lógico pensar que solo podía terminar de 2 formas, con un cierre digno y a la altura de lo que nos habían mostrado hasta el momento, o con un desastre, y desafortunadamente no fue la primera. Antes que nada, cabe aclarar que no todo fue malo en esta última temporada, pues hay elementos que mantienen la esencia de la obra y personajes que incluso concluyen su historia de forma muy satisfactoria. La calidad de la producción, la fotografía y el apartado musical siempre fue uno de los puntos más fuertes de la serie, pero en esta ocasión ni todo eso pudo evitar dejar un sabor amargo en el paladar. Poco después de que se confirmara una cuarta temporada, la serie se vio envuelta en polémica, gracias a que hubieron muchos rumores de que gran parte del cast, incluyendo protagonistas como Emma Mackey, no volverían a la serie. Finalmente se desmintieron, pero varios personajes sí que se quedaron fuera, algunos por otros compromisos y otros simplemente porque la producción ya no contaba con ellos. Y esto fue una enorme mala señal para la finalización de esta historia. Y sí, algunos personajes que llegaron a tener protagonismo en temporadas anteriores desaparecieron de la nada, pero de alguna forma fue bien justificado en el guión. Lo malo es que, como si hubiera sido necesario reemplazarlos, se introdujeron nuevos personajes, que era algo inevitable gracias a la misma trama, pero que sobresaturó la obra en un punto donde tenían que enfocarse más en la conclusión de los protagónicos. Varias tramas y personajes se sienten metidos con calzador, así que sí, curiosamente al final sí que tuvo inclusión forzada, y lo peor de todo, algunos de sus personajes sin un cierre digno, como si muchas de las cosas que pasaron en las temporadas anteriores no hubieran servido de nada.
Al final, Sex Education sí fue una buena serie que destacó dentro del género por tener personalidad propia, pero después de tener picos tan altos y con la salida de varios actores, se vieron forzados a terminar la historia, lo cual también era lógico, pues se criticó mucho el aspecto de los personajes que ya tenían una edad más avanzada, y es por eso que a pesar de ser fiel a sus inicios, la serie no pudo mantener esa naturalidad para presentar y resolver problemáticas, pero sobre todo, conducir la historia a un clímax digno de la calidad que ya se había presentado con anterioridad. Es una tristeza porque realmente generó muchas expectativas y algunos pasaron de maratonear capítulos por lo interesante que se ponía en la historia a esperar ya que se terminara de una buena vez por todas esta historia que pudo haber tenido un mejor final. Y no me malentiendan, hay algunos acontecimientos que fueron acertados, pero lo que falló fue su ejecución y darle más protagonismo a elementos que estaban fuera de lugar y tiempo, solo para rellenar los episodios. Se aprecia el cariño con el que se hizo la serie y algunas de las problemáticas que abordó, pues a pesar de ser muy forzados e innecesarios, algunos mensajes siguen siendo buenos, pero es una lástima que hayamos pasado de una serie que manejaba problemáticas sociales de manera magistral a pues una serie más que ya tenía que terminar, porque ya sus actores principales estaban más cerca de la menopausia que de la pubertad.